Sí, Pensemos. está. Buenas tardes, doctora Melo. Buenas tardes. Bueno, vamos a continuar con la etapa técnica del concurso 264, en este caso con su examen oral. Presentamos y agradecemos nuevamente a las integrantes del jurado, a la doctora Lucía Colombato y a la doctora Vanina Cordi. Doctora Melo, como usted sabe, va a tener 15 minutos para exponer el tema que ha elegido y llegado los 15 minutos le van a avisar para que pueda redondear la exposición y va a haber un cronómetro en la pantalla también. Posterior a ello, las doctoras le van a hacer las consultas que considere pertinentes. Así que bueno, le deseo mucha suerte y la dejo con su examen. Bueno, gracias. Bueno, ahí arranca. Sí. ¿Ya? Bien. Bien. Ante todo, agradecida de este espacio en el que me encuentro, que me lleva a profundizar estudios y a seguir aprendiendo. Mi nombre es Melo Viviana, soy abogada y venía pensando que por ahí en el mucho contenido que uno va leyendo para estos concursos, digo, pensar, me recibí en el 2004 y cuántas cosas han transcurrido en la evolución de nuestro derecho a partir de ahí. Eh, en su momento me llamaba mucho la atención la reforma constitucional del 94, los nuevos derechos, básicamente de medio ambiente, de consumidor, del amparo que se legislaba en ese entonces. Tuve la fortuna de conocer al doctor Vidal Campo y ahí fui como aprendiendo muchas cosas, ¿no? Actualmente tengo 50 años recién cumplidos, ahora en julio. Me encuentro casada, vivo en la ciudad de Plotier. No tengo hijos, salvo mascotitas, hijos perrunos. Y me desempeño actualmente como jueza de paz de la ciudad de Plotier. Esto, dada la característica propia de nuestra ciudad, desde el 2017 que asumí el cargo, siempre antes estuve en la parte privada de la profesión, me ha llevado a esto de aprender a prestar un servicio de justicia desde otro lugar y enfocada en esto de el juzgado de paz, el primer acceso a la justicia, sin determinadas normas de rito aplicables, sino más flexibilidad, más accesibilidad al ciudadano, el cara a cara con la persona. Dentro de las funciones que nos compete a la justicia de paz, entre otras, que son administrativas, hay determinadas facultades de leyes especiales, por ejemplo la 2785 de nuestra provincia que habla de género, en las cuales la función del juez de paz es, conforme al artículo 18 que lo establece la ley, tomar las medidas de violencia, ¿sí? Pese a que la ciudad de Plotier está muy cercana a Neuquén, tenemos una estadística bastante importante en forma mensual de la toma de medidas de violencia. Y relacionado todo esto que lleva a estudiar el marco normativo, ahora que estuvimos profundizando mucho el plexo normativo del derecho privado argentino, seguidora y amante de las doctoras Aida Máster de Carlucci, Marisa Herrera, Graciela Medina, siempre traté de eso, de la mirada sistémica, ¿no? Del derecho y cómo aplicarlo, y tanto más explicárselo a las víctimas de violencia que cara a cara tengo que ver en el juzgado. Detalle no menor es que me preocupa mucho a mí la asistencia no solo en el momento inicial de la denuncia, sino en lo que pasa después, porque las víctimas vuelven, y esto lo enfoco como para dar el tema en la responsabilidad, ¿sí? Que está prevista en nuestro Código Civil. Ello en función también de esta magia que tiene el ordenamiento privado argentino luego de su vigencia a partir del 2015 en cuanto a el diálogo de fuentes, cómo eh, el mismo código nos va guiando del artículo 1, 2 y 3 a cómo interpretar el derecho, cómo aplicarlo. Y enfocada en eso, en la responsabilidad civil, tanto más cómo se repara el daño en materia de violencia de género, ¿sí? Cumpliendo con las leyes provinciales, pero fundamentalmente el orden convencional, constitucional y legislación en particular. Esto de que
Primeramente, para que exista la reparación civil, debe existir un daño, que ese daño debe ser cierto, indemnizable, ¿sí? Que tiene que haber esto, como la lógica del código lo establece, la reparación del daño y la prevención del daño, ¿sí? Entonces, eso aplicado a medidas, siempre digo que por ahí las personas no conocen qué debo reclamar, cómo debo reclamar, me corresponde, no me corresponde. Y obviamente que en nuestra provincia se está trabajando, o sea, hay numerosos fallos, como a nivel nacional también, incluso de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, sobre la indemnización y reparación del daño. Digo con esto. Los daños en materia de violencia de género son los causados por el agresor, ¿sí? Frente a la víctima, que como la ley lo dice, las convenciones también, es este daño que corresponde a un montón de lesiones a un interés jurídico protegido, como por ejemplo actualmente se habla de el derecho humano de vivir una vida libre de todo tipo de violencia, y ahí entramos en las violencias psicológicas, físicas y demás. Eh, Establecidos los presupuestos de la responsabilidad civil, los daños, los factores de atribución, el daño resarcible, que corresponde en materia de violencia patrimonial como extrapatrimonial. Eh, Me enfoco básicamente, o sea, veo como mucho la poca reparación o acciones que tiendan a reparar el daño extrapatrimonial que se da mucho en cuestiones psicológicas, ¿sí? En las víctimas, porque el físico está, el demás, pero el daño psicológico que incluso se causa todo el núcleo familiar es tan grave que por ahí no se alcanza a reparar como lo establece la finalidad y el principio, como siempre dice la doctora, como imagino de reparar o prevenir que ese daño no siga prolongándose en el tiempo. Entonces, no sé, por ahí yo digo estadísticamente, yo tomo 10 denuncias y son más, pero por decir un número pequeño y chiquito de violencia a víctimas de violencia, que es mínimo porque tienen más, son 2 niños por cada mamá que quedan sin protección o que se fueron del hogar, etcétera, etcétera. Y que el agresor, sumado, siempre estamos trabajando sobre el daño ya causado y no llegamos a la prevención. Y el agresor siempre transgrede las acciones, o sea, las medidas cautelares de prohibición de acercamiento, y sigue ocasionando daño en estos 2 por 10, 20 niños que quedan bajo una terrible, sometida a violencia económica, a la víctima usuaria del servicio de justicia a tener que accionar y accionar de muchas medidas para poder restablecer ese daño y tutelar los bienes jurídicos protegidos, ya sea de las niñas, niñeces, como los propios personales. Eh, por ahí hay criterios que cuando se llega a litigar para la reparación de los daños, dicen no, el daño psicológico no es viable, y olvidando muchos antecedentes que, por ejemplo, recuerdo un fallo de Perú ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos que estableció incluso que en reparación de daños extrapatrimoniales no es lo mismo el daño lucro cesante o no comprende el daño lucro cesante el que se pretende subsanar o indemnizar en concepto de este, el factor que hace que uno pida el sentido de la vida que proyectaba en común a nivel familiar, ¿sí? Entonces, la Corte estableció, no es lo mismo ese daño que la pérdida de la expectativa de vida con respecto a esto, que son daños diferentes e indemnizables igualmente. Eh, Dicho esto, también lo que me encanta del Código Civil es la función preventiva y reparadora integral
del daño causado, que no es lo mismo que la acción de prevención, que ahí es donde se trata de prevenir con otras acciones. La preventiva no es indemnizar, sino tratar de que ese daño no se prolongue en el tiempo o evitarlo, como suele pasar con otras relaciones particulares, contractuales o contractuales. Eh, Como conclusión, puedo decir que de toda esta amplia mirada que hay que hacer en protección de las violencias, es esto, indemnizarlas conforme los principios que establece nuestro ordenamiento privado argentino, de reparar, de indemnizar y de prevenir mediante acciones, medidas cautelares, que esos daños se sigan prolongando. Un fallo reciente que leí hace poco de Neuquén me encantó porque suele pasar mucho, y es por fin una juez de familia, de juzgado civil de número 2 de nuestra ciudad, dispone al agresor, que ya estaba con medidas cautelares de exclusión del hogar, que al día siguiente fue dio de baja los servicios de luz para que la víctima se quedara sin todos los servicios en el hogar y en el que había niños y demás. Entonces, primero ordena cautelarmente la restitución del servicio a la empresa y hacia el agresor la obligación de cumplir con el pago de todas las facturas de luz a futuro que se produjeran estando él en el inmueble o no, porque ahí vivían sus hijos y lejos de no tener una actitud dolosa, culposa o de evitar producir más daño, al contrario, estaba enfocado en producir más y más daño, y estas medidas son positivas. Conclusión, considero que el régimen de responsabilidad civil establecido en nuestro derecho privado argentino es sumamente enriquecedor, impone este criterio de mucha confianza hacia los jueces, con la obligación de siempre usar un criterio de razonabilidad frente a cuestiones que él deba juzgar, para reparar o proteger los derechos civiles protegidos, que son esencialmente derechos humanos, y estamos ante el imperativo de la constitucionalización de los derechos humanos como fundamentales. ¿No? Muy bien. Bueno, le vamos a hacer una serie de preguntas. La primera tiene que ver con la prescripción adquisitiva larga. Ujú. Y en esta oportunidad lo que le voy a pedir es que se posicione como juez, es un cargo para ejecutar concursa, y me diga cómo actuaría usted en un proceso en el que el demandado se presenta y se allana la demanda. ¿Cuál sería su actitud en esta situación, su decisión como juez en esta situación? Eh, Me mencionaste en qué proceso, ¿no? Perdón. claro, eso no entendí bien. En un proceso de prescripción adquisitiva larga. Larga. Sí, 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 se lo dije al principio. Ah, Capaz que hablé muy bajo. Puede ser. Por eso, Estamos perdón, por eso pedí la aclaración porque ujú. En cuanto a la prescripción adquisitiva larga, y si hay un allanamiento del demandado, eh, haría lugar a la misma, eh, con un criterio de esto, de razonablemente valorar los hechos que se me establezcan y describan en la demanda, la prueba ofrecida y la investigación para resguardar ese bien jurídico protegido. O sea, Discúlpeme, pero le voy a pedir que me aclare. Usted dice, ¿haría lugar a qué haría lugar? Me dijo, haría lugar a la misma, a la la prescripción. Y en relación al allanamiento, ¿cómo lo trataría en el proceso? El allanamiento que realiza el demandado demandado. frente a la pretensión del actor de Adquirir ejercer, claro, que adquirir a través de la prescripción. Eh, También lo tomaría como válido su allanamiento. ¿Y cómo dictaría la sentencia?
haciendo lugar a la prescripción solicitada y haciendo lugar al allanamiento del demandado. Sí, bueno, y en el caso de la prescripción adquisitiva breve o corta, ¿cuáles son los requisitos que difieren en relación a la prescripción adquisitiva larga y la prescripción adquisitiva breve? Mm, Me quedé pensando en los plazos y básicamente también en los fundamentos de una prescripción corta que requiere esto de la buena fe, la posesión pacífica, por ahí documentación que acredite el respaldo de la adquisición de ese derecho, si es un inmueble, si no. Y, bueno, eso es lo que más o menos recuerdo. Bueno, yo voy a preguntarle ahora en relación al proceso sucesorio. En el caso de un juicio sucesorio, donde uno de los herederos sea una persona que ha sido declarada incapaz y se le ha designado como curador a alguien que también es heredero en el mismo proceso sucesorio. ¿Qué medidas adoptaría como jueza en ese caso? Es decir, tenemos un proceso sucesorio donde un heredero es incapaz, declarado incapaz por sentencia judicial, y su curador también es heredero en ese mismo proceso. ¿Qué medidas adoptaría ella? También es heredero. Eso. Como suele suceder familiarmente. Eh, a su curador es el propio heredero. Sí, el incapaz es heredero y el curador es heredero. ¿Bien? Porque iba a hablar, ¿no?, del tema de las discapacidades y los referentes que son de apoyo y demás, pero no sería el caso. Porque No, estaremos en el caso de ya la tiene declaración de incapacidad, que es el infinito. en el fin del trato, sí. Este, Identifica ahí un problema en que existe este doble rol, digamos, el curador es al mismo tiempo heredero. heredero O sea, son. ¿hay allí, identifica algún problema y alguna medida a adoptar en ese contexto? Y sí, que son los dos herederos y este heredero que representa también estaría administrando los bienes de una masa hereditaria que le corresponde a la persona incapaz e imposibilitada de administrar sus bienes. Ese sería como un ¿Y qué conjunto. medida adoptaría entonces? Adoptaría la de designar algún administrador judicial respecto de la masa hereditaria que le corresponde. ¿No? Mi siguiente pregunta tiene que ver con el consentimiento informado en relación a los tratamientos en el ámbito de la salud. ¿Qué criterios deben considerarse a la hora de evaluar si un profesional de salud ha cumplido con su obligación de requerir el consentimiento informado? Bien, el criterio de consentimiento informado este, mm, debe ser en primero que se le debe informar claramente al paciente. El paciente debe prestar su conformidad si por razones de salud, peligro o algún hecho puntual que atañe a la asistencia médica, ya sea en un accidente, en una emergencia, que la persona no puede expresar su voluntad a su cónyuge se lo tuviere, conviviente o familiar directo. Y en última instancia, si no estuviere abordado o contenido por el grupo familiar o referentes afectivos, es el profesional médico quien debe arbitrar los medios de llevar adelante o no una medida de protección de la salud, pero siempre para resguardar un bien jurídico protegido como sería la vida.
Y en ese caso, en relación al consentimiento informado, ¿qué derechos del paciente se verían involucrados? Además del derecho a la vida del que Claro. se Sí, el Sí. derecho a disponer de su cuerpo, el derecho a estar bien informado sobre su salud, pudiendo asentir o negarse a seguir un tratamiento y tener plena conciencia de los factores positivos o negativos de ese tratamiento. Bueno, yo creo que ya estaríamos. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes. Que tengan una entonces. buena tarde también. Igual despido. La felicidad. Y se les hace